Hola amigas, amigos, un placer saludarles. Mire que Lorenzo Córdoba terminó. Hoy termina, se va. Hoy es el relevo, hoy se realiza el relevo. Unos minutos más, Guadalupe Tadei Zavala asume la titularidad como consejera presidenta del INE y Lorenzo Córdoba dice que es un perseguido político ahora del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No, lo que pasa es que hay una cuenta millonaria que no queda del todo clara y esto lo determinó el órgano interno de control. ¿Qué es el órgano interno de control? Bueno, es el organismo que no pertenece al INE y que audita las cuentas del INE. Más allá de esto, el propio Adán Augusto López Hernández señaló que sí hay algunas irregularidades que tendrán que investigar en el caso de Lorenzo Córdoba y Edmundo Jacobo Molina, junto con Ciro Murayama. Ahora van a ser perseguidos, dicen ellos perseguidos. Que no se trata de una investigación e incluso que tendría que ver más con lo que es el Ministerio Público Federal, la Fiscalía General de la República, cuántos millones andan bailando. Habíamos adelantado, las auditorías vienen con todo. De hecho, la auditoría a la que hace referencia Lorenzo Córdoba es Auditoría 2022. Todavía falta todo el 23, o lo que va del 23. Y tendrá que responder por un quebranto millonario junto con Edmundo Jacobo Molina, que era el que determinaba dónde se gastaba el dinero, junto con Ciro Murayama, que era parte de ese equipo de poder que hacía lo que le daba su gana. En ese contexto, creo que anda muy asustado Lorenzo Córdoba, más allá de sus rollos de que larga vida al INE, más allá de sus rollos de la democracia. Se sabe que será asesor electoral del PAN o de Va por México, entre otras cosas, y no se puede decir perseguido político, a menos que él forme parte de un partido político. Eso le daría ese estatus, pero como dice que no es de ningún partido, aguanta vara. Esto lo dio a conocer en estos días Adán Augusto López Hernández, que Lorenzo Córdoba y Edmundo Jacobo Molina podrían ser investigados por irregularidades. Termina una etapa negra en el INE, dice el secretario de Gobernación en Tabasco, luego de inaugurar un estadio de béisbol denominado Centenario. El secretario de Gobernación, Adán Augusto, afirmó que con el fin del periodo de Lorenzo Córdoba termina una etapa negra en el INE y perfiló que el expresidente del instituto y el exsecretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina podrían ser sujetos de investigación por supuestas irregularidades. En una entrevista en Tabasco, luego de inaugurar el estadio de béisbol Centenario, fue cuestionado sobre la nueva etapa del INE y expuso que ya aparecerán seguramente algunas series de irregularidades que nos han comentado cometidas por el señor Jacobo. Cuestionado sobre un supuesto carpetazo por parte del ahora ya expresidente del INE a investigaciones sobre irregularidades electorales cometidas por Enrique Peña Nieto, dijo que por muy Lorenzo Córdoba que sea, no tiene facultades de Ministerio Público, entonces habrá que revisar qué fue lo que fallaron. Como todos los servidores públicos que estamos sujetos a escrutinio, podemos ser investigados por posibles responsabilidades, pero aclaró que el gobierno federal no tiene facultades de investigador fiscal o Ministerio Público, por lo que corresponderá a las instancias responsables. Defendió el proceso y a los nuevos consejeros del INE, en especial a Jorge Montaño, quien dijo es un tabasqueño de reconocida trayectoria y conocedor del derecho electoral. Cuestionado sobre el fin del periodo de Lorenzo Córdoba, ya dijo, termina una etapa negra en el INE. Anunció un primer encuentro, y esto es interesante, con el Consejo General del INE, los gobernadores de Coahuila y el Estado de México, la titular de Seguridad Pública Rosa Isela Rodríguez y él mismo, para instalar un comité intersecretarial que, acompañado de la Fiscalía para atención de los delitos electorales, se garantice que los comicios se lleven en santa paz. Dijo que será un evento inédito, porque nunca convocaban al cuerpo colegiado en pleno. El consejero general del INE es un cuerpo colegiado y, sin embargo, pareciera que solamente el presidente en ese momento, Lorenzo Córdoba, acompañado de su testaferro y mozo Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo, pues eran los únicos que representaban al INE. Un poco más tarde, un poco antes, durante la inauguración del Estadio Centenario, apuntó que van a ser campeones 2024 y va a continuar la transformación. El tema de Lorenzo Córdoba está, pues, es un tema bastante socorrido el día de hoy, sí por la salida, bueno, pues él ya termina hoy. Hoy inicia la gestión de Guadalupe Tadei Zavala
que más allá de lo que diga el PAN que la va a impugnar, pues no, ni siquiera hay elementos, es algo hasta ridículo, por decirlo menos. Y sí, la advertencia de Dan Augusto, que Lorenzo Córdoba será investigado, podría ser investigado y lo acusan de y él lo acusa de persecución política. El titular de Segov aseguró que los relevos, que con los relevos la etapa negra del INE se acabó. Típico de los gobiernos autoritarios, respondió el ex consejero presidente. Bueno, esto ya se lo di a conocer. Lorenzo Córdoba termina su mandato en el Consejo General del INE. Creo que le permitieron mucho, hombre. Pudieron haberlo en su momento, le pudieron haber fincado responsabilidades respecto a lo que él mismo pues hizo durante su gestión en el INE. Había muchas cosas por las cuales poder llevarlo a juicio y sin embargo no sucedió esto. Ahora, Lorenzo Córdoba tiene un problema bastante serio con el asunto de los millones que le han detectado. Ya se había dicho con anterioridad que este asunto de los tantos millones que se llevó o que no aparecen en la cuenta del INE y que se gastaron de manera irregular será un tema que tratará la Fiscalía General de la República. Dice Adán Augusto, pues eso no es asunto nuestro, no somos Ministerio Público, no somos más que funcionarios y todos estamos sujetos al escrutinio, y eso es cierto. El senador César Cravioto, que también se mueve en ese contexto, dio a conocer esto. Decir que nos da mucho gusto que el próximo lunes el INE amanecerá sin Lorenzo Córdoba y sin Ciro Murayama. Qué bueno que ya se van, qué bueno que todo el daño que le hicieron a la institución, a una institución tan importante como el INE, pues ya dejarán de hacerle este daño. Los últimos 4 años al frente del INE de estos dos personajes se dedicaron a defender sus intereses, a defender su sueldo, a defender sus fideicomisos opacos, a defender sus millones que se van a llevar por su retiro y a torpedear la democracia y a torpedear el proceso de transformación que se está dando en el país. Deseo que el Instituto Nacional Electoral, a través de la decisión que tome la Cámara de Diputados, pues se renueve con los 4 nuevos consejeros, 2 hombres y 2 mujeres, que entrarán a trabajar también a partir de la próxima semana. Enhorabuena para la democracia en México y enhorabuena para el INE, que estos 2 personajes se van a ir a hacer daño a otro lado, espero que muy lejos de la democracia y muy lejos del INE de este país. Y esperamos que la institución recobre su responsabilidad constitucional que tiene, que es hacer elecciones, y que a partir de la llegada de los nuevos consejeros este órgano sea más austero, este órgano sea más eficiente y este órgano no se meta. Bueno, que no se meta donde no lo llamen. El INE ahora es mal visto por los que fueron beneficiados por él. Se les olvida, mire, Margarita Zavala, Adriana Favela iba a votar a favor del registro de México Libre. Todavía le lloran a ese partido. De pronto, bueno, un partido malogrado que no llegó a concretarse. De pronto le dicen que hay una queja, dice que no la conoce y cambia su voto en contra. Se nota su cobardía. Cualquiera de los 20 propuestos eran mejor que ella. Apoyemos al INE México, pero exigiéndole congruencia. El hecho de que empiecen a querer darle protección a este personaje, a Lorenzo Córdoba, no es sino este tipo de acciones que ahora sí están en contra del INE. Primero, Guadalupe Tadei Zavala, a ver, ¿con qué elementos hablan de esto? Que es cercana a la 4T. Bueno, fue una insaculación, pudo haber quedado Sacey, no recuerdo cómo se llama la señora que de extracción panista.
Igual se coló un priista, hombre, en los 4 nuevos consejeros que llegan, pero con intenciones de renovar al INE. Fueron electos por insaculación, por sorteo, no les fue bien. Su primera presidenta, Guadalupe Tadei, además de contar con una experiencia profesional de 3 décadas en instancias electorales, proviene de una familia de funcionarios federales en Sonora cuyo auge político está en la Cuarta Transformación. Lo que este es el proceso. Ya ven cómo están, pero con todo, los de proceso, los del Reforma. Los exhibió el presidente de la República hoy en la conferencia de prensa matutina, que había dicho el presidente que no los conoce, que no tiene, conozco a la familia, no conozco a Guadalupe Tadei, y luego el Reforma lo vi con López Dóriga, no, sí la conoce a Guadalupe Tadei, y muestra una foto. Dice el presidente, bueno, es que yo pensé que era otra, Tadei Zavala, no la conozco. Cuando ya vio el currículum de la nueva consejera presidenta del INE, dice, si la conozco, ¿cuál es el problema? ¿Qué narrativa pretenden instaurar? Bueno, desviar un poco la atención que tiene en este caso la Fiscalía General de la República, el mismo secretario de Gobernación, sobre Lorenzo Córdoba y Edmundo Jacobo Molina, porque el mal uso de recursos públicos, aunque sean autónomos, aunque sea lo que sea, tienen que responder por ello. Ahora, lo que viene es quizás un encuentro, como lo dijo Adán Augusto López, un encuentro con los integrantes del Consejo General del INE, junto con la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, y junto con la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales. ¿Cuál es la finalidad? Pues que se lleven las elecciones sin compra de votos, sin acarreos, sin urnas embarazadas y sin ningún tipo de los elementos que pueden pues dar la intención o dar la visión de que pues se cometieron fraudes. Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y Edmundo Jacobo Molina eran especialistas en eso. ¿Cuántas candidaturas le tiraron a Morena en estos 3 años? Por lo menos 50. Al PRI y al PAN, ni una. El sesgo estaba muy claro y está muy claro. El problema para ellos no es el sesgo político, es que ahora van a tener que responder por lo que está en su proceso de integración, una carpeta de averiguación, las auditorías, todavía falta las auditorías que lleguen al Instituto Nacional Electoral. Dicen que no era posible, que no es posible que haya auditorías. Sí es posible. El INE siempre tiene que ser auditado, solo que nunca se daban a conocer los resultados. El órgano interno de control, que no pertenece ni a la Cámara de Diputados ni al INE, sino que es un órgano independiente nombrado por la Cámara de Diputados, pues sacó un faltante millonario del cual tanto Edmundo Jacobo Molina como Lorenzo Córdoba tienen que dar cuenta. No puede ser de otra manera. No se pueden ir y decir, es que no sabíamos. No, hay una responsabilidad y tendrán que asumirla. Puede acabar en el tambo Lorenzo Córdoba. Bueno, pues si esas son si las indagatorias lo llevan allá, no, bueno, ¿es una persecución política? No, es una responsabilidad política, eso sí puede ser, porque siendo el presidente del Consejo General del INE, está en sus manos precisamente el determinar en qué se gastaron los millones de pesos. Recordemos que son cantidades multimillonarias, 22,000 millones, 24,000 millones, 24,000, 27,000 millones. Es decir, mucho dinero y tendrán que decir dónde lo gastaron, cuánto se fue a los cochinitos, esos de los fideicomisos. Las auditorías creo que van a ser aprobadas por la nueva presidenta del INE, el nombramiento de un secretario o secretaria ejecutiva que se maneja el nombre de Berta Alcalde Luján o de Netzaí Sandoval Ballesteros. Es decir, hay nombres que les van a causar mucho ruido a la derecha. Estaban acostumbrados a tener en sus manos al INE. Hoy el INE está al servicio del pueblo, estará al servicio del pueblo con estos nuevos integrantes del Consejo General. ¿Cuál es el problema? Se trata de que no haya tranzas y mudanzas, se trata de que la democracia se respete. Si en eso le toca al Lencho ir al tambo, ese asunto tendrá que verse en el área jurídica y bajo su propia responsabilidad. Amigas, amigos, están informados. Yo regreso con más información.